¿Qué pasaría si en medio de una rutina familiar descubres un deseo prohibido que jamás imaginaste vivir? A veces, la vida cotidiana parece estar marcada por una calma tan firme que nada podría alterarla, como si todo estuviera destinado a repetirse día tras día en el mismo orden. Pero basta un instante, un giro inesperado, para que el suelo bajo nuestros pies se estremezca y todo lo que creíamos seguro se vuelva un terreno incierto. ¿Te ha ocurrido alguna vez que la tranquilidad de tu hogar escondiera secretos capaces de cambiarlo todo? En el corazón de Monterrey, rodeada de lujos y comodidades, vive doña Mercedes Álvarez, una mujer de 64 años, cuya historia parece, a simple vista, la de cualquier matriarca entregada a su familia. Millonaria por herencia y negocios bien gestionados, Mercedes dedica gran parte de su vida a sus seres queridos, especialmente a su nieta, a quien adora con devoción absoluta. Quienes la conocen dicen que detrás de su elegancia se esconde una fortaleza, silenciosa, la de alguien que lo ha tenido todo y, sin embargo, carga con silencios más pesados que cualquier fortuna. La rutina de doña Mercedes podría parecer envidiable: mañanas tranquilas, reuniones con amigas de sociedad, tardes de juegos con su nieta en los amplios jardines de su mansión. Pero ¿qué pasa cuando en medio de esa rutina perfecta surge un sentimiento inesperado? Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque ni las mansiones más imponentes, ni las fortunas más grandes logran blindar el alma de los deseos que permanecen ocultos, esperando el momento para salir a la luz. El caso de doña Mercedes es un ejemplo vivo de cómo lo prohibido puede infiltrarse en la vida más estructurada. A su edad, muchos piensan que los grandes giros ya no son posibles, que el corazón deja de latir con la intensidad de la juventud y que los días se viven como una prolongación tranquila del pasado. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿O acaso la pasión, disfrazada de susurro, puede aparecer justo cuando menos se espera? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que yace detrás de esta fachada de normalidad podría enfrentarte con tus propios recuerdos, con esas emociones que quizá alguna vez intentaste enterrar. Imagina la escena una tarde cualquiera. La nieta de Mercedes corretea por los pasillos mientras ella, desde el ventanal, observa el horizonte de la ciudad. Parece un día como todos, pero dentro de su pecho se agita una inquietud que no sabe explicar. En pequeños gestos, en miradas que parecen inocentes y en silencios demasiado prolongados, empieza a nacer una sensación que se resiste a ser ignorada. Un deseo prohibido que la sacude, que la confunde y que poco a poco amenaza con romper el equilibrio de toda una vida construida con esfuerzo y apariencias. ¿Has pasado por esto? ¿Has sentido alguna vez que tu propia mente te llevaba hacia caminos que jamás te atreviste a imaginar? Porque la historia de Mercedes no solo habla de ella, habla también de lo que todos llevamos dentro en emociones reprimidas, secretos escondidos, sentimientos que, aunque negados, insisten en abrirse paso. Y cuando aparecen, no importa la edad, la riqueza o el apellido, la tentación golpea con la misma fuerza en cualquier corazón. La pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Qué hará doña Mercedes con ese deseo inesperado? ¿Se atreverá a enfrentarlo, a darle nombre, a dejar que lo transforme todo? ¿O quizá, como tantas personas atrapadas entre lo correcto y lo prohibido, preferirá callar, guardarlo en lo más profundo de su ser, mientras en su mirada se refleja la batalla silenciosa que nadie más conoce? Lo cierto es que lo que está a punto de ocurrir en la vida de esta mujer marcará un antes y un después. Y aunque nadie en su entorno lo sospeche, las decisiones que tome no solo afectarán su destino, sino también el de quienes más ama. Porque cuando lo prohibido se cruza con lo familiar, la línea entre el amor, la lealtad y la tentación se vuelve demasiado delgada. Y justo en esa frontera comienza una historia que podría desafiar todo lo que creías posible. Y mientras vamos adentrándonos en los dilemas ocultos de doña Mercedes, hay algo que quiero decirte a ti, que estás del otro lado de la pantalla. Tal vez, mientras escuchabas estas palabras, surgió en tu memoria una experiencia personal, una emoción que no esperabas recordar, o incluso una opinión que deseas compartir. Si este tema tiene sentido para ti, dija aquí en los comentarios lo que más te tocó, porque cada voz que se suma en este espacio
transforma la narración en un diálogo vivo, donde tus pensamientos también cuentan y enriquecen la historia. Y no lo digo solo por cortesía, lo digo porque tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que tanto nos conmueve. Cada vez que alguien deja un me gusta en el video, el mensaje encuentra nuevas rutas para alcanzar corazones que, como el tuyo, buscan historias que despierten reflexiones profundas. Y cuando decides suscribirte, no solo aseguras que estarás presente en cada nuevo relato, sino que además nos ayudas a mantener viva esta comunidad de quienes creen en la fuerza de las emociones, en las lecciones ocultas tras los momentos más inesperados. Así que si algo de lo que has escuchado hasta ahora te movió por dentro, si sentiste la necesidad de detenerte un instante y pensar en lo prohibido, en lo secreto, en lo que nadie dice, pero todos hemos sentido, te invito a expresarlo. Haz clic en me gusta, suscríbete y deja tu comentario. Tu huella aquí es mucho más valiosa de lo que imaginas, porque eres parte esencial de esta voz colectiva que busca resonar más allá de una simple pantalla. Y ahora, regresemos a Doña Mercedes, a ese universo íntimo donde lo inesperado empieza a florecer en silencio, dejando entrever que lo que está por llegar podría cambiarlo todo. Mercedes Álvarez siempre fue reconocida como una mujer elegante, de carácter fuerte y de palabra firme. En los salones sociales de Monterrey, su nombre era sinónimo de respeto. Nadie dudaba de su capacidad para dirigir con autoridad las empresas familiares, ni de su habilidad para mantener el orden dentro de una familia marcada por la abundancia. Su porte distinguido, su caminar pausado y su manera de mirar hacían que muchos la vieran como un ejemplo de disciplina y control. Alguien que parecía tener todas las respuestas y nunca mostraba grietas sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida se escondía una verdad oculta, un vacío silencioso que la acompañaba desde hacía años, como una sombra fiel. Viuda desde hace más de 2 décadas, Mercedes había dedicado cada minuto de su vida a 2 pilares a su hijo y, con el tiempo, su adorada nieta. Para ella, cuidar de ellos se convirtió en una misión absoluta, casi en una religión personal. El amor maternal la mantenía de pie, pero también la arrastraba a un sacrificio constante, donde sus propios deseos y necesidades quedaban relegados al último lugar. Lo que en un inicio parecía noble y natural, con los años se transformó en una costumbre que poco a poco fue consumiendo su esencia. Porque una cosa es entregar amor y otra muy distinta es olvidarse por completo de sí misma. Rodeada de ilusiones, de mansiones llenas de espejos antiguos y cuadros de autores renombrados, Mercedes sentía que caminaba por escenarios espectaculares que no le pertenecían del todo. Sí, tenía todo lo que muchos suenan joyas: autos, viajes, reconocimiento social, pero dentro de ella algo permanecía apagado, como una lámpara cubierta de polvo que había dejado de encenderse hacía demasiado tiempo. Esa falta de pasión no era evidente para quienes la observaban desde fuera, porque sabía vestir con sonrisas discretas y gestos medidos. Pero en las madrugadas silenciosas, cuando el eco de la casa parecía devolverle sus pensamientos, la sensación de vacío se volvía insoportable. Había noches en las que Mercedes recorría los pasillos oscuros de su hogar, escuchando el crujir de la madera bajo sus pasos, y en su mente se desplegaba una serie de preguntas que nunca se atrevía a pronunciar. ¿Dónde había quedado la mujer que soñaba con viajes espontáneos? ¿En qué momento la rutina y las obligaciones la habían reducido a ser solo madre, abuela y empresaria? Las paredes, adornadas con retratos familiares, parecían responderle con silencio, y aunque su nieta le regalaba destellos de alegría, esos momentos se desvanecían con rapidez, dejando tras de sí una nostalgia inexplicable. Lo más intrigante era que Mercedes no podía hablar de esto con nadie. Su círculo social la veía como un símbolo de fortaleza, como una mujer imperturbable que jamás dudaba. ¿Cómo admitir que, a pesar de todo, se sentia sola? ¿Cómo confesar que la riqueza que tanto admiraban los demás se había convertido en un escenario vacío, una representación teatral en la que ella ya no encontraba propósito? Había aprendido a callar,
a guardar sus inquietudes como si fueran secretos prohibidos, porque temía que al revelarlos se derrumbara la imagen que durante años había construido con tanto cuidado. Ese silencio alimentaba una sensación extraña, como si estuviera viviendo detrás de bastidores, observando su propia vida desde la distancia. Sus días eran rutinarios, siempre calculados, siempre correctos, desde los desayunos servidos en vajilla de porcelana hasta las reuniones donde cada palabra debía ser medida, todo se desarrollaba bajo un guión invisible que dictaba cómo debía comportarse. Y en ese guión no había espacio para la vulnerabilidad, mucho menos para los deseos que pudieran parecer fuera de lugar para alguien de su posición. Con el tiempo, esa desconexión interna empezó a tener impacto en su mentalidad. Se descubría cada vez más irritable, menos tolerante a lo inesperado, más rígida en sus decisiones. La vida se le había vuelto un tablero en blanco y negro, sin matices, sin sorpresas, sin entities. Y lo más doloroso era reconocer que, en lo profundo, anhelaba algo distinto, una chispa, una revelación, una transformación que devolviera color a sus días. Pero esa posibilidad parecía tan lejana que Mercedes prefería pensar que era solo una ilusión. Así, continuaba desempeñando el papel de matriarca perfecta, de mujer intocable, de pilar familiar. Lo hacía con la convicción de que ese era su deber, pero dentro de sí misma sentía que estaba perdiendo la conexión con lo que realmente significaba estar viva, como si la pasión hubiera quedado en otro tiempo, en otra versión de ella, que se había desvanecido junto con los años de juventud. Y sin embargo, en ese aparente letargo había una tensión latente. Era como si, bajo la calma de la superficie, se escondiera una corriente subterránea que aguardaba el momento exacto para salir a la luz. Mercedes lo sentía en ciertos gestos, en miradas que la descolocaban, en recuerdos que llegaban de improviso y la dejaban con el corazón. No podía explicarlo, pero intuía que algo estaba a punto de romper la monotonía que tanto la asfixiaba. Y esa intuición la mantenía alerta, aunque no lo admitiera. En esa jornada personal, marcada por contradicciones y silencios, Mercedes estaba frente a un umbral invisible. Sabía que seguir escondiendo sus emociones era una forma de negarse a sí misma, pero atreverse a escucharlas implicaba abrir puertas que podrían cambiarlo todo, entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre. De lo desconocido, la decisión parecía inevitable, aunque aún no supiera que pronto la vida misma la obligaría a mirar de frente aquello que había intentado enterrar. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las luces anaranjadas se reflejaban en los ventanales de la ciudad, Mercedes se preparaba para la rutina que se había convertido en un ritual inquebrantable: acompañar a su nieta, Sofía, a sus clases de natación en el club privado. Era un trayecto breve, pero en el fondo representaba para ella mucho más que un simple traslado. Ver a la niña de 9 años correr alegremente con su mochila a cuestas le devolvía un pequeño destello de vitalidad, como si su propia energía agotada encontrara un respiro en esa inocencia tan pura. Sin embargo, tan pronto cruzaban la imponente entrada del club, ese sentimiento comenzaba a diluirse y Mercedes volvía a enfrentarse con su vacío interior. El club era un mundo aparte, un escenario diseñado para proyectar éxito y exclusividad. Marble and los pasillos, enormes ventanales con vistas a jardines perfectamente cuidados, sillones de piel en las salas de espera, y un olor a cloro mezclado con perfume caro que flotaba en el aire. Mercedes lo conocía de memoria en cada corredor, cada rincón, cada gesto ensayado de quienes allí transitaban. Y aún así, cada tarde se sentía una extraña en ese lugar, como si caminara por bastidores de una obra que no le pertenecía. Mientras Sofía se zambullía en el agua con entusiasmo, Mercedes se sentaba en una de las butacas del costado, siempre con su bolso a un lado y la mirada fija en la alberca. Los gritos de los niños, las indicaciones del entrenador, las salpicaduras constantes llenaban el ambiente de vida. Pero dentro de ella reinaba un silencio espeso. Podía estar rodeada de risas y aún así sentirse como si estuviera en una isla desierta. Esa contradicción la desgastaba. Aunque nunca lo mostraba, sabía mantener la postura, esa imagen de mujer fuerte y elegante que parecía impermeable a cualquier emoción incómoda.
Había madres más jóvenes que la saludaban con sonrisas nerviosas, algunas con la admiración evidente hacia su porte, y otras con la curiosidad de quienes intentaban descifrar qué había. Detrás de esa presencia imponente, Mercedes respondía con cortesía, con frases breves que mantenían las distancias, porque no encontraba en ellas un verdadero interés, sino una especie de ritual social. Al poco tiempo, regresaba al silencio, con la mirada en el agua aunque su mente vagaba hacia lugares que nadie podía imaginar. A veces, mientras Sofía practicaba sus brazadas, Mercedes se descubría recordando su propia juventud, aquellos veranos en la costa, cuando aún tenía sueños desbordantes y una vida por escribir. La visión de su nieta esforzándose en cada movimiento le arrancaba orgullo, pero también una punzada de nostalgia. Era como ver reflejada en esa niña la versión más pura de lo que ella misma había sido, antes de que las responsabilidades y la viudez transformaran su camino. La natación de Sofía se convertía, sin que ella lo supiera, en un espejo de todo lo que Mercedes había perdido en el trayecto de la vida. El murmullo del agua tenía un efecto extraño sobre ella. Era hipnótico, casi terapéutico, pero no lograba llenar el hueco que sentía en su pecho. Mientras los demás padres y abuelos parecían distraerse con conversaciones triviales, ella se sumergía en pensamientos más profundos. Reflexionaba sobre decisiones que marcaron su destino, sobre la mentalidad rígida que había adoptado para sobrevivir al dolor de la pérdida, sobre esa transformación silenciosa que la había convertido en una mujer admirada, pero al mismo tiempo distante de sí misma. Cada abrazada de Sofía le recordaba que el tiempo no se detiene, que la vida sigue avanzando incluso cuando uno se siente detenido en el mismo punto. Y esa verdad oculta le dolía, porque mientras su nieta crecía y se fortalecía en cada práctica, ella se sentía más frágil, como si el peso de los años le robara la capacidad de emocionarse. El impacto de esa rutina diaria no estaba en la natación en sí, sino en el contraste brutal entre la vitalidad de la infancia y el cansancio de la madurez. En ocasiones, Mercedes cerraba los ojos e intentaba distraerse con el ruido ambiente, imaginando que su vida aún podía sorprenderla con nuevas revelaciones. Se preguntaba si era demasiado tarde para permitirse sentir algo distinto, si todavía quedaba dentro de ella una chispa capaz de encender pasiones dormidas. Pero cada vez que abría los ojos, se encontraba con la misma imagen en Sofía nadando con determinación, ajena al torbellino silencioso que habitaba en el corazón de su abuela. Esa rutina, aunque parecía anodina, se convirtió en un escenario cargado de simbolismo. La alberca no era solo un espacio de deporte infantil, era también un espejo de su propia jornada interna. Allí, en ese lugar de luces blancas y azulejos brillantes, Mercedes experimentaba la dualidad entre la vida que se despliega con entusiasmo y la vida que se siente estancada en un mar de silencio. Esa era su verdad oculta. La que nunca contaba a nadie en la rutina diaria era un recordatorio constante de lo que había dejado de ser. El tiempo en la sala de espera se le hacía eterno. Miraba el reloj, no porque quisiera que la clase terminara, sino porque cada minuto le parecía un peso añadido sobre los hombros. Cuando finalmente Sofía salía del agua y corría hacia ella con una sonrisa radiante, Mercedes la abrazaba con fuerza, intentando absorber algo de esa energía que la niña desprendía con naturalidad. Y aunque ese contacto le regalaba ternura, al mismo tiempo reforzaba la idea de que su vida se reducía a vivir a través de los demás. Los trayectos de regreso a casa solían ser silenciosos. Sofía hablaba emocionada de sus progresos, de cómo había mejorado su tiempo bajo el agua, de cómo el entrenador la había felicitado. Mercedes sonreía, la escuchaba, asentía, y aunque la amaba con cada fibra de su ser, no podía evitar sentir que su papel era únicamente el de testigo de una infancia en flor, testigo de un mundo que parecía pertenecer siempre a los otros, nunca a ella. Esa contradicción entre el amor profundo hacia su nieta y la sensación de vacío personal era lo que más la desgastaba. Era un dilema silencioso que se repetía tarde tras tarde, una rutina que le exigía fortaleza para sostener la imagen de abuela ejemplar, mientras por dentro sentía la urgencia de una
transformación que aún no sabía cómo permitir. Y aunque intentaba convencerse de que esa etapa de su vida ya estaba cerrada, que no había espacio para nuevas pasiones ni para grandes decisiones, algo en su interior seguía latiendo con una inquietud inexplicable, como si estuviera guardando un giro inesperado. En esa dualidad, entre la superficie tranquila y las corrientes profundas de su corazón, Mercedes se encontraba cada día frente a un espejo invisible. Y aunque todo parecía indicar que nada cambiaría, dentro de ella la tensión crecía, silenciosa pero imparable, preparando el terreno para lo que aún estaba por venir. En medio de esas tardes aparentemente idénticas, donde Mercedes ya sabía de memoria cada gesto de su nieta, en el agua, y cada conversación repetida de las otras madres, algo comenzó a cambiar. No fue de golpe, sino como un susurro inesperado que fue tomando fuerza. Entre las risas de los niños y el sonido constante de las brazadas, su mirada se detuvo por primera. ¿Ves en el joven entrenador de natación? Se llamaba Alejandro Ramírez, tenía apenas 25 años y una energía que parecía desbordar cada rincón del lugar. Su presencia no era imponente ni altiva. Al contrario, emanaba una naturalidad que llamaba la atención sin esfuerzo. De contextura atlética, siempre vestido con el uniforme deportivo del club, Alejandro proyectaba una vitalidad que contrastaba con la monotonía en la que Mercedes llevaba tanto tiempo sumergida. Había algo en el que la desconcertaba su mirada limpia, directa, pero sin arrogancia. Y esa sonrisa franca que parecía tener el poder de iluminar incluso los días más grises. No era solo cuestión de juventud, era una especie de carisma genuino que envolvía a todos. Desde los niños que lo escuchaban atentos, hasta los padres que lo observaban desde la orilla. Mercedes comenzó a notarlo en pequeños detalles, en la paciencia con la que corregía los movimientos de Sofía, en la manera en que celebraba cada avance de los niños con palabras motivadoras, en la seriedad con que se tomaba incluso los logros más modestos. Lo observaba en silencio, como quien se sorprende a sí misma en un acto prohibido, y no podía evitar sentir un extraño cosquilleo que la descolocaba. Al principio pensó que era simple admiración, la reacción natural de una abuela agradecida por la dedicación del entrenador hacia su nieta. Pero con el paso de los días comprendió que lo que surgía dentro de ella era algo mucho más complejo. Había instantes en que, mientras Sofía nadaba, Mercedes desviaba la vista hacia Alejandro y se descubría estudiando sus gestos con una atención que no recordaba haber tenido en años. Le impresionaba su manera de moverse, su tono de voz, incluso la tranquilidad que transmitía al estar cerca. Era como si cada uno de esos detalles activara una parte dormida en ella, una parte que creía apagada para siempre. Esa revelación la perturbaba porque en su mentalidad rígida no había espacio para pensamientos de esa naturaleza. Ella, la matriarca respetada, la mujer viuda que había renunciado a sus propios deseos, ¿cómo podía verse envuelta en algo tan inesperado? Intentaba convencerse de que no era nada, que todo estaba en su imaginación, y sin embargo, cada vez que él la saludaba con esa cortesía amable, algo en su interior se estremecía. No eran palabras grandilocuentes, apenas un buenas tardes, señora Mercedes, acompañado de una sonrisa, pero ese gesto tenía un impacto desproporcionado en ella. Era como si le recordara que todavía existía, que aún era vista, que no había desaparecido detrás del telón de la abnegación y el sacrificio. Lo curioso era que nadie más parecía percibir lo que para ella se estaba volviendo evidente. Para el resto de las madres, Alejandro no era más que el joven entrenador, dedicado y atento, pero sin mayo era misterio. Para los niños era simplemente la figura que los guiaba en el agua, una mezcla de maestro y amigo. Para Mercedes, en cambio, empezaba a convertirse en un catalizador de emociones enterradas, en un espejo que le devolvía una versión de sí misma que creía perdida. Esa dualidad la enfrentaba a una verdad oculta por primera vez en mucho tiempo. Sentía que algo dentro de ella despertaba. Era como si un fuego antiguo, apagado durante años, encontrara de pronto una chispa inesperada. Y esa chispa se encendía cada vez que lo veía reír, cada vez que lo escuchaba animar a Sofía, cada vez que se cruzaban las miradas, aunque fuera por un instante. Lo que más le inquietaba no era la atracción en sí, sino el hecho de reconocerse viva otra vez. Esa sensación la llenaba de contradicciones. Por un lado,
La juzgaba como impropia, incluso absurda. Como una mujer de 64 años podía permitirse sentir algo por un joven de 25. Era irrational, un despropósito que desafiaba toda lógica social. Pero por otro lado, había algo en esa transformación silenciosa que la liberaba, como si su alma respirara después de años de encierro. Esa tensión entre lo prohibido y lo inevitable. Su mente comenzaba a girar en torno a decisiones que jamás pensó que tendría que enfrentar. Cada día que pasaba en la alberca, la rutina dejaba de ser la misma. Ahora no era solo Sofía la que nadaba en esas aguas. Mercedes también se adentraba simbólicamente en un océano de emociones que la empujaban a cuestionar su propia vida. En el reflejo del agua, veía no solo a su nieta creciendo, sino a sí misma redescubriendo un deseo que había jurado. No, volver a sentir. El club, que antes le parecía un escenario vacío, empezaba a convertirse en un lugar de revelaciones, en un espacio donde se encontraba con la parte de su ser que había permanecido en los bastidores demasiado tiempo. Había noches en que pensaba en Alejandro sin proponérselo, repasando mentalmente la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar a un niño o la forma en que su voz resonaba clara en la alberca. No lo buscaba. Simplemente aparecía en su mente como un eco inevitable. Y entonces se preguntaba, ¿era esto una señal de transformación? ¿O solo un espejismo nacido de su soledad? Esa pregunta la desvelaba, porque intuía que, cualquiera que fuera la respuesta, su vida ya no sería la misma. El impacto de la presencia de Alejandro no estaba en lo que hacía, sino en lo que despertaba. Era un recordatorio de que la vida nunca deja de sorprender, incluso cuando creemos haberla comprendido toda. Y aunque Mercedes intentaba mantener la compostura, cada encuentro, cada saludo, cada sonrisa, iba construyendo dentro de ella un universo nuevo, lleno de posibilidades que no se atrevía a nombrar. Así, entre la disciplina de Sofía en el agua y las emociones que Mercedes guardaba en silencio, comenzaba una jornada inesperada, una que la obligaba a mirarse de frente y reconocer que la pasión no entiende de edades ni de etiquetas. En esa tensión silenciosa, en ese cruce entre lo prohibido y lo inevitable, la vida estaba a punto de revelarle verdades que jamás imaginó. La primera vez que Alejandro se le acercó directamente, Mercedes no esperaba nada más que la cortesía habitual de un joven educado. Él se inclinó levemente hacia ella, con esa sonrisa que parecía imposible de ignorar, y dijo con voz firme pero cálida: «Buenos tardes, señora Mercedes». Sofía progresa muy rápido, hace un comentario sencillo, casi rutinario, pero en ese instante, Mercedes sintió que aquellas palabras atravesaban el aire como si estuvieran destinadas únicamente a ella. Contestó con una sonrisa discreta, la misma que utilizaba para todos, aunque dentro de sí experimentó un estremecimiento que no supo cómo interpretar. Lo que parecía un gesto sin importancia se repitió en los días siguientes. Al principio eran frases cortas, observaciones sobre la disciplina de Sofía, elogios por su constancia, detalles técnicos sobre su avance en la natación. Pero poco a poco, esas breves interacciones comenzaron a transformarse en algo diferente. Alejandro no solo hablaba de la niña, también buscaba un espacio para preguntar cómo estaba ella, cómo iba su día, qué le parecía el clima, o si se sentía cómoda en el club. Eran preguntas simples, casi inocentes, pero que para Mercedes representaban un cambio radical. Hacía años que nadie la miraba con esa atención genuina, que nadie se detenía a preguntarle por ella sin esperar nada a cambio. Y fue entonces cuando Mercedes descubrió lo mucho que necesitaba sentirse escuchada. Su vida estaba llena de conversaciones superficiales, de formalidades sociales, de diálogos centrados siempre en los demás, en su hijo, en su nieta, en los negocios, en los compromisos familiares. Pero esas palabras que Alejandro le regalaba, por breves que fueran, parecían abrir un resquicio en la rutina. Le devolvían una sensación de valor personal que creía perdida. Ya no era únicamente la abuela respetable, la viuda intocable, la mujer de fortaleza inquebrantable. Por unos minutos al día volvía a ser Mercedes, una mujer con pensamientos, emociones y una voz que alguien estaba dispuesto a escuchar. Las conversaciones comenzaron a extenderse
sin que ninguno de los dos lo planeara. Después de cada práctica, mientras Sofía se cambiaba en los vestidores, Alejandro se acercaba a charlar. Hablaban de cosas pequeñas, de un libro que él estaba leyendo, de la importancia de la paciencia en el deporte, de cómo la disciplina podía transformar la mentalidad de un niño. Mercedes escuchaba con atención, sorprendida de la madurez con la que aquel joven se expresaba. Había en sus palabras una serenidad que contrastaba con la frivolidad de muchos adultos de su entorno, y esa diferencia tenía un impacto profundo en ella. Algunas tardes, cuando la charla se prolongaba un poco más, Mercedes se sorprendía a sí misma contando detalles que no solía compartir con nadie. Comentaba anécdotas de su infancia, recuerdos de su padre, o incluso reflexiones sobre la jornada silenciosa de su vida como viuda. Alejandro la escuchaba sin interrumpir, con esa expresión de respeto absoluto que hacía que sus palabras fluyeran sin esfuerzo. No le juzgaba, no intentaba apresurar la conversación, simplemente le daba un espacio donde podía ser auténtica. Esa sensación de ser valorada se volvió un motor secreto para ella. Cada tarde, mientras se arreglaba para llevar a Sofía al club, Mercedes notaba que se miraba al espejo con un interés distinto. Se colocaba el pañuelo con más cuidado, seleccionaba sus aretes favoritos, aplicaba un perfume que había dejado de usar hacía años. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles para los demás, pero que en su interior significaban mucho. Era la primera vez en décadas que sentía la necesidad de arreglarse para sí misma, motivada por la posibilidad de cruzar unas palabras con alguien que la hacía sentirse viva. En medio de ese despertar, también aparecieron las dudas. ¿Qué estaba ocurriendo en su interior? ¿Era correcto dejarse llevar por esa emoción? Su mentalidad acostumbrada al control le exigía prudencia, pero su corazón, cargado de silencios acumulados, se inclinaba hacia lo que estaban haciendo en esas conversaciones. No se trataba de un romance declarado ni de confesiones prohibidas. Era algo mucho más sutil, casi invisible para el mundo exterior, pero que en su interior tenía la fuerza de una transformación silenciosa. Cada palabra compartida con Alejandro era un recordatorio de que la vida aún podía regalarle instantes de conexión auténtica. Y en esa conexión había un trasfondo de revelaciones. El darse cuenta de que había pasado demasiados años siendo invisible, de que la imagen de fortaleza que proyectaba la había protegido, sí, pero también la había aislado. Con Alejandro, en cambio, no necesitaba demostrar nada. Bastaba con hablar, con escuchar, con dejar que los minutos transcurrieran mientras sentía cómo el peso de los años se aligeraba por un momento. Ese descubrimiento la desarmaba y al mismo tiempo le daba esperanza, porque no era solo Alejandro quien la hacía. Centered era ella misma, reconociendo que aún tenía la capacidad de emocionarse, de vibrar con la presencia de alguien, de dejar que lo inesperado hiciera impacto en su vida. Era como si hubiese pasado demasiado tiempo detrás de bastidores y, de repente, la vida le devolviera la oportunidad de asomarse de nuevo al escenario. En esos encuentros breves, Mercedes comprendía que la atención genuina podía ser tan poderosa como cualquier gesto grandioso, y que a veces lo que transforma no es un acontecimiento extraordinario, sino la manera en que alguien nos mira, nos escucha, nos da valor sin pedir nada a cambio. Lo que estaba ocurriendo era más que un intercambio de palabras. Era una revelación íntima de lo que había estado dormido en ella durante demasiado tiempo. Así, sin buscarlo, la jornada de Mercedes adquiría un nuevo sentido. Las tardes en el club ya no eran solo parte de una rutina cargada de silencio, sino un espacio donde poco a poco comenzaba a reencontrarse consigo misma. Y aunque el mundo exterior no lo notaba, dentro de ella se estaba gestando una transformación profunda que inevitablemente cambiaría su manera de ver la vida y de ver a Alejandro. Había algo distinto en las tardes, junto a la alberca. Mercedes lo notaba en los pequeños detalles, en esos instantes que parecían irrelevantes para cualquiera, pero que en su interior despertaban sensaciones imposibles de ignorar. Las miradas sostenidas con Alejandro ya no eran casuales, permanecían en segundo más de lo necesario, como si ambos se descubrieran en un terreno invisible, un espacio donde las palabras quedaban de sobra. Esos silencios que se extendían entre frase y frase hablaban por sí mismos,
cargados de un significado que ninguno se atrevía a nombrar, pero que se hacía cada vez más evidente. Mercedes sentía que la complicidad se construía de manera imperceptible, como un hilo fino que unía sus gestos y sus sonrisas. Él tenía una forma particular de mirarla, respetuosa, cercana, con una calidez que lograba desarmar la coraza que ella llevaba años protegiendo. Y en cada una de esas sonrisas, Mercedes encontraba un refugio inesperado, un recordatorio de que aún había un rincón de su vida dispuesto a vibrar. Era como si de pronto las tardes en el club se hubieran convertido en el escenario secreto de una verdad oculta, donde todo parecía posible aunque nada estuviera dicho en voz alta. Una tarde cualquiera, mientras acompañaba a Sofía al vestidor, ocurrió algo que desató un cosquilleo inesperado. Alejandro, al verla descender las gradas que conducían hacia la zona baja, se acercó con naturalidad y le ofreció la mano para ayudarla. Fue un gesto sencillo, un acto de cortesía elemental, pero en el instante en que sus dedos rozaron los de él, Mercedes sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. La piel se le erizó como si hubiera despertado de un letargo prolongado, y por un segundo perdió el control de sí misma. Disimuló con una sonrisa, tratando de restar importancia al momento, pero por dentro ardía una sensación que hacía décadas no experimentaba. Ese roce accidental marcó un antes y un después en su percepción. Lo que hasta entonces había intentado interpretar como gratitud o admiración, se transformó en una certeza innegable. Lo que sentía por Alejandro iba mucho más allá de lo que estaba dispuesta a admitir. No se trataba de un capricho pasajero ni de una distracción de la rutina. Era el inicio de una atracción prohibida que removía cada fibra de su ser. Y lo que la desconcertaba aún más era que en su interior no se sentía culpable, sino viva. Mercedes comenzó a vivir cada encuentro con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. El solo hecho de saber que lo vería al final de la tarde le daba un propósito distinto a su jornada. Sus pensamientos giraban en torno a esos momentos, anticipando el instante en que sus ojos volverían a encontrarse con los de él, calculando las palabras que podrían intercambiar, imaginando sin queer. ¿Qué pensaría Alejandro cuando la miraba con tanta atención? Era un juego peligroso, lo sabía, pero también era la primera vez en años que sentía la intensidad de estar al borde de algo desconocido. La contradicción la invadía. En su mentalidad marcada por el deber y la disciplina, este despertar resultaba inadmisible. Se decía a sí misma que era absurdo, que no podía permitirse semejante desliz, que era una mujer madura y debía controlar esas emociones como lo había hecho con tantas otras. Pero, al mismo tiempo, su corazón acelerado desmentía cualquier argumento lógico. Esa batalla interna se volvía cada día más difícil de sostener, porque las emociones no obedecen a razones, y en su mirada ya se reflejaba lo que intentaba callar. Lo más inquietante era la naturalidad con que Alejandro parecía corresponder a esa complicidad silenciosa. No había declaraciones, no había gestos evidentes, pero sí existía una energía que flotaba en el aire cada vez que estaban cerca. Una sonrisa compartida, sin motivo aparente, un silencio prolongado mientras Sofía nadaba, una frase que parecía tener un doble sentido. Todo eso construía un universo paralelo en el que Mercedes se sentía parte de algo nuevo, algo que la desbordaba y la llenaba de vértigo. Ese cosquilleo que había creído enterrado para siempre se convirtió en un acompañante constante. La sorprendía en los momentos más inesperados al escoger un vestido en el armario, al arreglarse frente al espejo, incluso al despertar por las mañanas, con la sensación de que la vida había recobrado un matiz de misterio. Era como si su propia historia hubiera tomado un rumbo distinto sin que ella lo hubiera planeado, como si estuviera siendo arrastrada hacia una transformación inevitable. Y aunque una parte de sí misma quería resistirse, otra parte, más profunda y más honesta, se entregaba a la emoción de sentirse viva de nuevo. Cada tarde junto a la alberca se transformaba así en un escenario de revelaciones ocultas, un espacio donde lo cotidiano adquiría un impacto inesperado. Mercedes ya no era solo la abuela que acompañaba a Sofía a sus prácticas, era también la mujer que, en silencio, experimentaba un despertar que la confrontaba con todo lo que había callado durante años. Y en esa jornada íntima, marcada por miradas, silencios y roces accidentales,
Empezaba a comprender que la vida todavía podía sorprenderla con emociones que creía imposibles. ¿Alguna vez alguien más joven te hizo sentir que volvías a nacer? Y ese rondaba la mente de Mercedes sin que ella misma pudiera frenarla. Cada tarde en el club ya no era solo un compromiso familiar, sino un acontecimiento íntimo que despertaba en ella emociones olvidadas. Frente al espejo, antes de salir de casa, se descubría probándose vestidos que llevaban años guardados, aquellos que alguna vez le habían dado confianza y que había dejado de usar porque pensaba que ya no le correspondían. Ahora, en cambio, volvía a deslizarlos sobre su piel con un cosquilleo de expectativa, como si cada prenda le devolviera una parte de la mujer que había decidido ocultar tras los bastidores de su rol de madre y abuela. No era vanidad. Era necesidad. El simple hecho de elegir con cuidado un perfume, de arreglarse el cabello con más esmero, de aplicar un labial que resaltara su sonrisa, la hacía sentir que estaba recuperando un fragmento de sí misma. Y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que lo hacía pensando en Alejandro. La transformación era evidente para ella. Aunque procuraba disimularla frente a los demás, había en esos gestos una verdad oculta, el deseo de volver a sentirse viva, de reconectar con esa energía que creía extinguida. Cuando llegaba al club y lo veía al otro lado de la alberca, una oleada de nervios la recorría. Alejandro, con su juventud desbordante y su presencia carismática, parecía no darse cuenta del impacto que causaba en ella. O quizás sí, pero lo manejaba con esa naturalidad desarmante que lo caracterizaba. Bastaba un cumplido suyo para que el corazón de Mercedes latiera con fuerza, como si estuviera viviendo el inicio de una historia secreta que solo ella comprendía. Sofía cada día se parece más a usted en la manera de concentrarse, le dijo una vez, con una sonrisa tan franca que a Mercedes se le erizó la piel. En otra ocasión, mientras la acompañaba hacia la salida, comentó: «Se ve muy elegante hoy, señora Mercedes». Palabras simples, inocentes, pero que en su interior tenían el impacto de una revelación a la contradicción. Era inevitable. Se sentía culpable de experimentar esa agitación interna y al mismo tiempo incapaz de detenerla. ¿Cómo era posible que un simple comentario de un joven despertara en ella un torbellino de emociones tan intensa? La mentalidad que había cultivado durante décadas le recordaba que debía mantener la compostura, que debía ser prudente, que ese tipo de pensamientos no eran adecuados para alguien en su posición. Pero su corazón, acelerado y terco, desmentía cualquier argumento. Esa dualidad se convertía en una batalla diaria, y cada tarde terminaba inclinándose hacia el lado de la emoción. Era como si su jornada entera girara ahora en torno a esos instantes fugaces. Desde la mañana, mientras supervisaba los asuntos de la casa, Mercedes se sorprendía pensando en qué vestido elegiría para la tarde, en cómo combinaría los accesorios, en qué tono de perfume la haría sentir más segura. Ese ritual aparentemente banal se transformó en un motor de vida. El impacto no estaba solo en Alejandro, sino en el despertar que él había provocado sin proponérselo. La mujer que se creía resignada a la monotonía ahora sentía que la vida le ofrecía una nueva oportunidad de transformación, aunque fuera en secreto. Lo más sorprendente era que, en lugar de sentirse ridícula, Mercedes se percibía renacida. Había una luz en su mirada que hacía tiempo no se veía, una energía que le devolvía frescura a su forma de caminar, una ilusión que la acompañaba en los silencios. Y aunque nadie en su entorno lo notaba, ella sabía que estaba viviendo una experiencia que no podía compartirse abiertamente. Era un despertar silencioso, pero con una fuerza que la desbordaba por dentro. Alejandro seguía mostrándose igual de atento, igual de respetuoso, sin dar señales de intenciones ocultas. Y sin embargo, cada palabra suya caía en Mercedes como una chispa sobre un terreno reseco. La escuchaba, la valoraba, le dedicaba tiempo en medio de su rutina. Y.S. bastaba para que en ella creciera la sensación de que estaba en medio de una revelación inesperada. No era un romance declarado, ni siquiera una insinuación evidente. Era más bien la magia de sentirse reconocida, de saberse visible, después de años de vivir detrás de un muro de silencio. En esos encuentros junto a la alberca, Mercedes comprendió que la atracción prohibida no era únicamente hacia Alejandro, sino hacia la vida misma. Era la vida que regresaba a sus venas,
la ilusión de volver a nacer a través de sensaciones que nunca creyó posibles a su edad. Lo que estaba experimentando no era un simple capricho, sino una transformación interna que desafiaba su mentalidad y la obligaba a reconsiderar decisiones que había dado por cerradas. Y aunque intentaba convencerse de que todo debía quedarse en la superficie, en su interior sabía que ya no había marcha atrás. Lo que había comenzado con una sonrisa y unas pocas palabras se estaba convirtiendo en un punto de inflexión en su jornada. Personal. En ese cruce de miradas, en esos cumplidos aparentemente inocentes, Mercedes estaba escribiendo un nuevo capítulo de su vida, uno que la confrontaba con verdades que había escondido durante demasiado tiempo. El día en que Alejandro, con su voz serena y una mirada franca, le propuso a Mercedes tomar un café después del entrenamiento, ella sintió como su corazón se agitaba con una mezcla de sorpresa y temor. No fue una invitación cargada de insinuaciones, sino un gesto natural, casi inocente, como si quisiera extender la conversación que tantas veces quedaba inconclusa junto a la alberca. Mercedes dudó apenas un instante antes de aceptar, sabiendo que ese sí abriría una puerta que quizás ya no podría cerrar. Se encontraron en una pequeña cafetería cercana al club, un lugar discreto, con mesas de madera y un ambiente cálido que parecía ajeno al bullicio de la ciudad. Allí, sin la presencia de Sofía, ni la mirada constante de los demás, las palabras fluyeron con una ligereza. Hablaron primero de cosas sencillas de música, de viajes que a él le gustaría hacer, de libros que a ella le habían marcado en la juventud. Pero pronto la conversación tomó un rumbo más profundo, como si ambos hubieran estado esperando ese momento para desnudarse emocionalmente sin miedo. Mercedes se sorprendió compartiendo pensamientos que había guardado durante años, confesiones sobre su soledad, sobre la carga de haber sacrificado sus propios sueños por cuidar a su familia. Alejandro la escuchaba con una atención genuina, sin interrumpirla, validando cada palabra con gestos de comprensión que la hacían sentir valorada. Él también abrió su corazón. Habló de la presión de sus padres, de las inseguridades de ser joven en un mundo que le exigía constantemente demostrar su valía, de la necesidad de encontrar un sentido más allá de lo superficial, entre risas que nacían de recuerdos y confesiones que se volvían cada vez más íntimas. Mercedes experimentó algo que hacía. Mucho no sentía Anne la sensación de ser vista tal cual era, sin el peso de las etiquetas, sin el rol de viuda respetable o abuela ejemplar. Allí, frente a Alejandro, era simplemente una mujer, con deseos, dudas y anhelos. Y esa revelación tuvo un impacto profundo en su mentalidad, como si la vida le ofreciera una segunda oportunidad para reconocerse en el reflejo de alguien más. Las horas pasaron sin que lo notaran, y cuando se dieron cuenta de que el café se había convertido en confidencias compartidas, la complicidad entre ellos era innegable. En los silencios no había incomodidad, sino una corriente invisible que los unía con más fuerza que las palabras. Era un territorio nuevo para ambos, para él. Descubrir en Mercedes una mujer llena de sabiduría y sensibilidad. Para ella, reencontrar en Alejandro una vitalidad que le devolvía la ilusión. Al salir de la cafetería, el aire fresco de la tarde los envolvió con la promesa de lo inesperado. Caminaron juntos unos pasos, hablando, todavía en voz baja, como si no quisieran romper la burbuja que habían construido en ese espacio de intimidad. Y fue entonces, entre las sombras de la discreción, cuando ocurrió lo que Mercedes jamás había imaginado. Alejandro se detuvo, la miró con intensidad y sin decir nada se inclinó suavemente hacia ella. Mercedes sintió como el mundo se detenía en ese instante. El primer roce de sus labios fue delicado, casi tímido, pero lo suficiente para desatar un torrente de emociones que la atravesaron como un relámpago. Ese beso no fue largo ni escandaloso, fue breve y silencioso, pero cargado de todo lo que ninguno se había atrevido a expresar con palabras. Para Mercedes, fue como si de pronto se derrumbaran los muros que había levantado durante años. Era la confirmación de que aquello que había creído enterrado estaba más vivo que nunca en la capacidad de desear, de ilusionarse, de renacer. Y aunque sabía que ese gesto abría la puerta a una atracción prohibida, también sintió que era imposible negarlo. Al separarse, ambos guardaron silencio por un momento,
con sonrisas nerviosas que decían más que cualquier frase. No hubo promesas ni declaraciones, solo la certeza compartida de que algo había cambiado para siempre. Mercedes, con el corazón latiendo a un ritmo que la sorprendía, comprendió que estaba iniciando una jornada distinta, llena de revelaciones y decisiones que pondrían a prueba su propia verdad oculta. Ese beso, tan inesperado como inevitable, marcó el inicio de un camino que la obligaría a replantearse su vida, sus límites y el impacto de cada una de sus elecciones. Porque lo que había comenzado como un simple café se había transformado en una revelación íntima, en una chispa capaz de incendiar todo lo que hasta entonces había permanecido en calma. Comenta a quién estoy en este camino también. Esa primera caricia de labios quedó grabada en la memoria de Mercedes como un sello imborrable. Sin embargo, con la misma intensidad que la hacía sentir viva, también le abrió las puertas a un torbellino de dudas que no tardó en atormentarla. En las horas de silencio, cuando ya no estaba en presencia de Alejandro ni bajo el embrujo de su mirada limpia, aparecían las voces internas que la cuestionaban con dureza. ¿Qué dirán si descubren que la abuela millonaria, la matriarca respetada de Monterrey, tiene un romance con el joven entrenador de su nieta? Esa pregunta la perseguía como una sombra, colocándola frente a la crudeza de un juicio social que podía destrozar no solo su reputación, sino también la tranquilidad de su familia. La culpa se mezclaba con el deseo en una batalla que parecía no tener salida. Por un lado, estaba la mujer de carácter fuerte, la que había aprendido a sostenerse en la disciplina y la rectitud, la que no concebía traicionar la imagen que durante tantos años había cultivado. Por otro lado, estaba la mujer que había vuelto a sentir que había descubierto en Alejandro una chispa de vida que la transformaba desde dentro. Anne era como caminar por una cuerda floja. A cada paso podía significar un abismo, pero también la promesa de una libertad que nunca había imaginado alcanzar a su edad. Alejandro, en cambio, parecía inmune a esas preocupaciones. Cuando Mercedes intentaba marcar distancia, cuando pronunciaba frases cargadas de tensión como «¿esto no está bien?» o «no deberíamos vernos así», él respondía con una calma desarmante, como si lo tuviera todo claro. Una tarde, mientras conversaban a solas en un rincón discreto del club, ella le confesó entre susurros: «No dejo de pensar en lo que pasaría si alguien nos viera, si alguien llegara a descubrirnos». Alejandro la miró con una firmeza inesperada y le respondió sin titubeos: «Lo único que me importa es lo que siento por ti». Esas palabras tuvieron en Mercedes un impacto profundo. No eran un discurso elaborado ni una promesa irreal, eran la declaración simple de un sentimiento genuino, y esa verdad desnuda la desarmaba por completo. Su mentalidad, tan acostumbrada a la lógica y a las apariencias, se veía confrontada con una revelación íntima. A la vida no siempre se mide en normas externas, sino en la fuerza de las emociones que uno decide escuchar o reprimir. El secreto comenzó a crecer como una raíz silenciosa que se extendía bajo tierra, invisible para los demás, pero imposible de ignorar para ellos. En público mantenían la distancia, cuidaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que pudiera delatarlos, pero en los bastidores de su rutina, en esos espacios donde podían estar a solas, el amor prohibido florecía con la intensidad de lo clandestino. Ese contraste entre la discreción obligada y la pasión que no podían contener añadía un magnetismo aún mayor a lo que vivían. Mercedes se debatía cada día entre dos decisiones opuestas. A veces, convencida por la culpa, se prometía a sí misma poner un alto definitivo, cortar de raíz lo que estaban haciendo antes de que todo se desbordara, pero entonces llegaba un mensaje breve de Alejandro, una mirada sostenida durante el entrenamiento de Sofía o el recuerdo de su sonrisa, y toda esa determinación se desmoronaba como arena entre los dedos. Era un vaivén emocional constante, una jornada interna de contradicciones que la desgastaba y la llenaba de vértigo al mismo tiempo. Lo que más la confundía era descubrir que, pese a sus miedos, cada encuentro con Alejandro la transformaba. No solo se sentía deseada, se sentía reconocida, validada, como si alguien al fin la viera más allá del rol que el mundo le había impuesto. Era un despertar tan poderoso que comenzaba a cuestionar la verdad oculta de su propia existencia. Había vivido durante décadas según lo que se esperaba de ella,
olvidando quién era realmente? ¿Era justo renunciar a lo que ahora la hacía vibrar solo por miedo al que dirán? Alejandro no parecía tener esas dudas. En sus palabras había una certeza serena, una convicción que le daba fuerza a Mercedes, aunque ella no lo admitiera. Lo nuestro no tiene por qué ser un error si es lo que sentimos de verdad, le había dicho una tarde, con esa claridad que la dejaba sin argumentos. Y aunque ella sabía que el juicio externo sería implacable, también comprendía que la vida le estaba ofreciendo una oportunidad que no todos reciben, la posibilidad de reinventarse a sí misma, de escribir un capítulo distinto en una historia que parecía ya definida. Así, entre la culpa y el deseo, entre la necesidad de guardar las apariencias y la fuerza irresistible de un sentimiento prohibido, Mercedes se sumergía cada día más en una dualidad imposible de resolver con facilidad, y aunque temía las consecuencias, no podía negar que en lo profundo de su ser, aquel secreto se había convertido en el tesoro más valioso de su presente, un fuego oculto que iluminaba lo que antes era pura oscuridad. Ese romance oculto se convirtió en un espejo inesperado donde Mercedes pudo verse con otra luz, con una claridad que jamás imaginó recuperar. En cada mirada compartida con Alejandro, en cada conversación que parecía no tener fin, descubría la posibilidad de reinventarse, de recordar que más allá de los años, de la rutina, de las obligaciones y de los juicios externos, la vida siempre guarda un rincón para lo inesperado. Se había pasado tanto tiempo cumpliendo con lo que debía, sosteniendo el rol de matriarca fuerte y ejemplar, que olvidó que dentro de ella seguía latiendo una mujer capaz de estremecerse, de vibrar, de entregarse a la intensidad de lo prohibido. Ese romance oculto me recordó que nunca es tarde para temblar de deseo y sentir la vida correr. Por mis venas en esa frase se repetía en su interior como un mantra, como una revelación íntima que la acompañaba incluso en las noches más silenciosas. No se trataba solo de Alejandro, sino de lo que él representaba, a la chispa que despertó en ella un cosquilleo enterrado, la prueba de que las emociones no entienden de edades ni de etiqueta, y que el corazón siempre encuentra formas de recordarnos que sigamos vivos. La mentalidad rígida que había guiado a Mercedes durante décadas empezaba a resquebrajarse, y en su lugar nacía una visión más amplia, más humana, más sincera. Era consciente de que cargaba un secreto imposible de compartir con cualquiera, pero también comprendía que ese secreto era, en cierto modo, un regalo, la oportunidad de reencontrarse consigo misma, después de haber permanecido tanto tiempo atrapada en la sombra de lo correcto. Y en ese despertar se revelaba una verdad oculta que muchos prefieren ignorar: no existe una edad para sentir por el amor. El deseo y la complicidad no siguen calendarios ni obedecen convenciones sociales. Mercedes sabía que la decisión de mantener en silencio aquel vínculo tendría un impacto en su vida. Era un fuego que debía guardar entre bastidores, protegido de miradas indiscretas, pero que al mismo tiempo la alimentaba y le daba fuerzas para seguir adelante. Cada encuentro clandestino, cada palabra compartida a media voz, era un recordatorio de que aún tenía derecho a sentir lo que sentía, y esa jornada íntima, marcada por contradicciones y revelaciones, se transformó en el capítulo más intenso de su historia personal. Si has llegado conmigo hasta este punto, ya sabes que lo que compartimos aquí no son solo historias, son reflejos de la vida misma, de esas verdades ocultas que a veces preferimos callar, pero que, al escucharlas, nos hacen sentir acompañados. Por eso, si este relato te tocó en algún lugar del corazón, te invito a suscribirte al canal, porque así podrás seguir encontrando espacios donde la emoción, la reflexión y las revelaciones se entrelazan para recordarnos lo valioso de cada jornada personal. Déjame también un comentario con la frase: estoy contigo hasta el final, así sabré que estuviste aquí, viviendo esta experiencia hasta el último instante. Y si este viaje resonó contigo, un me gusta en el video será esa señal silenciosa de conexión que nos une y nos impulsa a seguir compartiendo más historias que dejan huella. Y ahora, no te detengas aquí. Hay un video al lado que complementa perfectamente lo que acabas de escuchar. Haz clic y continúa conmigo por allí, porque lo que descubrirás te llevará aún más lejos.